Bueno, ok. Estas 2 semanas, entonces, vamos a estar viendo estos temas. Primero, digamos, la parte básica de prueba de hipótesis, ¿verdad? O contraste de hipótesis. Luego vamos a ver, pues, estrategias que se siguen para resolver problemas de contraste de hipótesis. Vamos a ver el tema de la media aritmética y la de igualdad de dos medias y homogeneidad de variancias. Creo que eso va a quedar cubierto el día de hoy. Y ya luego, vamos a entrar la próxima semana con algo de proporciones, pero sobre todo con el análisis de variancia, ¿verdad? Primero, paramétrico, ¿verdad? Aunque vamos a ir viendo algunas cosas no paramétricas. Entonces, bueno, ya sabemos que tenemos dos tipos de problemas en inferencia estadística, que uno es la parte que corresponde a la estimación y el otro a la prueba de hipótesis. Y en estimación vimos hace 15 días, ahora vamos a repasar algunos conceptos, que hay estimación puntual como cuando yo obtengo un dato a partir de una muestra y simplemente doy ese dato como el dato de la población. Digamos, generalmente a la hora de resumir uno puede decir, por ejemplo, el 20% de las personas mostraron tal condición. Si eso está basado en una muestra, pues esto es una estimación puntual, es común que digamos eso así, pero también que construyamos un intervalo de confianza alrededor de ese valor, ya que en realidad proviene de una muestra y por lo tanto no es igual al valor de la población, ¿verdad? Entonces, por eso trabajamos con intervalo, ¿ok? Y entonces, bueno, siempre es bonito verlo, digamos, en esas simulaciones que se programan, algunas se hacen en R y así, donde nosotros podemos ver justamente cuál es el comportamiento de esos resultados cuando varían las diferentes condiciones. Entonces, vamos a pasar un momentito a esa parte. Vamos a ver si logro ubicarlo bien. Ok, vamos a ver. Vamos a tenerlo en primer plano ahí para que se vea. Ok. Y entonces particularmente vean esto que es los intervalos de confianza, por ejemplo, que se pueden generar suponiendo, digamos, que la media poblacional sea, por ejemplo, 9, ¿verdad? Y con una desviación típica, digamos aquí, 5, perdón. Y entonces ahí generamos las muestras. Vean en este caso, aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿verdad? 10 intervalos de confianza, 10 muestras, ¿verdad? Que vamos a estar generando, podríamos estar generando más, eso podríamos variarlo, ¿verdad? Pero yo genero muestras y vean cómo, por ejemplo, de esos 10 intervalos de confianza, para una, digamos, media de 8, quedan 2 intervalos fuera del valor del parámetro, ¿verdad? En ese solo uno, en ese 2. Entonces, ¿a qué se refiere eso del 1, el 2 y a veces 0? Digamos, justamente al nivel de confianza que tenemos, ¿verdad? Es decir, si nosotros tenemos una confianza del 95%, entonces, pues en la mayoría de los intervalos que nosotros vamos a generar, vamos a estar cubriendo el verdadero valor del parámetro. Pero puede ser que alguno de esos intervalos en algún momento no lo esté cubriendo. ¿Cómo lo vamos a saber? No lo sabemos, ¿verdad? Ese es el punto, no lo sabemos porque estamos trabajando con una muestra. Adelante, ok, ahí está Mario. Digamos ahí el link lo pueden seguir también en la presentación. Vean, por ejemplo, en este caso, o sea, en este momento genero 10 muestras más y aquí sí me está cubriendo el parámetro, ¿verdad? El parámetro que quiero. Aquí otra vez, ¿verdad? Aquí ya hay uno que no, ¿ven? Entonces, digamos, a veces a mí me puede tocar una muestra aleatoria que he seleccionado que me queda bastante alejada del valor del parámetro, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos trabajar con un determinado nivel de confianza y pues la confianza generalmente va a ser alta. Vimos que generalmente en la mayoría de los estudios que ustedes hacen se trabaja con el 95% de confianza y eso lo que me va a decir es que en una gran cantidad de intervalos de confianza que se generen, de muestras que se generen, el 95% de esos intervalos van a cubrir el verdadero valor del parámetro. Pero de ahí en un momento dado yo solamente selecciono una muestra y por lo tanto esperamos, realmente confiamos en que esa muestra sea una buena muestra, ¿verdad? Una muestra que sea verdaderamente representativa. ¿Ok? Ahora, eso también, digamos, en el otro link que ustedes tienen, ahí pueden ver también
¿Qué pasa cuando yo, por ejemplo, tengo características determinadas de la población? Por ejemplo, si yo aquí tengo una muestra de 50, pero ¿qué pasa cuando yo bajo, verdad? Vean cómo entonces se extiende la curva, digamos, y aquí suponiendo que lo que tenemos es una normal, ¿verdad? Se extiende la curva, se extienden las colas y entonces va a ampliar la dispersión, ¿verdad? Que puede tener la media. Vean, por ejemplo, si yo aumento también sigma, ¿verdad? Como también el error que tiene el promedio va a aumentar. Y después aquí yo también puedo mover, digamos, mi promedio muestral hacia un extremo o hacia el otro, digamos, en el sentido de que yo me puedo alejar, ¿verdad? De ese verdadero valor. ¿Se está viendo ahí la? Mm. Tal vez, Catalina, para comentar, Está. esto es Ujú. justamente el punto cuando tenemos enfermedades que son muy raras en la población, que vamos a tener tamaños de muestra pequeños para nuestros Ajá. pacientes. Sí. Entonces, digamos, cuando nosotros tenemos tamaños de muestra muy bajitos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estamos llegando a 30, ¿verdad? Que claro, lo justo más bien es que estemos por debajo de 30, ¿verdad? Porque acuérdense que el 30 es como un punto crítico en estos modelos estadísticos, digamos, ya a partir de 30 nosotros ya podríamos tenemos un buen comportamiento del dato del promedio, no tanto para las proporciones, ¿verdad? Que generalmente puede ser eso lo que nosotros estamos estimando, que es la tasa de incidencia o de prevalencia de una determinada enfermedad. Pero si a eso le unimos, por ejemplo, que hay más variabilidad, pues entonces vamos a estar con intervalos todavía mucho más amplios, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar ahí al tema de la presentación para que continuemos con la parte de, digamos que intervalos de confianza en realidad es como una contraparte también de prueba de hipótesis, ¿verdad? Es una forma diferente de ver la prueba de hipótesis. Y comenzando entonces, digamos, con el concepto, generalmente yo voy a plantear una hipótesis nula, ¿verdad? Donde voy, por ejemplo, en el caso del promedio, voy a decir que el promedio poblacional, que recuerden que usamos entonces letras griegas, ¿verdad? Es un determinado valor, es igual a un determinado valor. Y aquí, como les pongo, en realidad las hipótesis nulas siempre son una declaración de no diferencia, que van en contra de lo que realmente nosotros queremos probar, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos probar, por ejemplo, que el promedio es más alto, que por ejemplo, que el tratamiento logra digamos, por ejemplo, un alivio mucho más rápido o un alivio, digamos, sin efectos secundarios, etcétera, ¿verdad? Es decir, estamos esperando algo de que sí hay un efecto, pero la hipótesis nula va a declararse en función de que no hay una diferencia. Mientras que la hipótesis alternativa, que es la que va a quedar si rechazamos la hipótesis nula, es la que va a estar en la dirección de lo que nosotros estamos investigando, ¿verdad? Y nosotros como investigadores, cada uno de ustedes, digamos, en sus investigaciones, pues realmente sí están investigando que el promedio se reduce o que el promedio aumenta, ¿verdad? No que el promedio se quede igual, ¿verdad? Con lo que ustedes estén haciendo. Es decir, eso es parte de lo que vamos a probar. Ahora, yo les compartí algunos artículos ahí, no sé si tuvieron chance de hojearlos, pero ustedes probablemente conocen la famosa discusión que hay en relación con las pruebas de hipótesis, ¿verdad? Es decir, rechazar está sencillo, ¿verdad? Yo puedo aceptar, se habla siempre de que yo acepto o mantengo la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Cuando yo rechazo la hipótesis nula, me quedo con la hipótesis alternativa. Esa parte está como sencilla, ¿verdad? En el sentido de que la evidencia que yo recojo, digamos, siguiendo el método científico, contradice mi hipótesis y entonces inmediatamente la invalida, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo. Ahora, ahí, digamos, en los textos que les compartí, hay dos temas ahí. Uno es, ¿qué pasa si no rechazo la hipótesis nula? ¿Ok? Y el otro tema es qué pasa si la rechazo, pero el cambio no es sustantivo, no es sustancial desde el punto de vista de mi área de aplicación. Pero esas son dos cosas ahí que ahorita vamos a conversar un poquito más sobre eso. Entonces, bueno, cuando yo planteo primero una hipótesis nula, siempre voy a plantear que tengo cuando yo quiero hacer una prohipótesis, planteo una hipótesis nula que es una hipótesis de igualdad o de no diferencia, mientras que la hipótesis alternativa va a ser una hipótesis de diferencia o más específicamente con una dirección.
Es decir, el promedio es menor que un determinado valor o el promedio es mayor que un determinado valor. ¿Dudas hasta ahí? ¿Comentarios? Pues aquí vamos bien. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de este procedimiento que estamos siguiendo? ¿Verdad? En primer lugar, las pruebas de hipótesis parten primero, ¿verdad? Sí, en la lectura, la teoría tradicional, ¿verdad? Parten primero de que mi distribución es normal y que yo voy a plantear una hipótesis nula de que el promedio es igual a un determinado valor. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser, digamos, que yo diga que el tratamiento va a sanar a las, digamos, por ejemplo, a las personas en 3 meses o en 5 meses o en un mes, ¿verdad? O sea, voy a poner, digamos, un determinado tiempo o un determinado valor de una variable que es cuantitativa, ¿verdad? Y que eso es lo que se está cumpliendo, ¿verdad? Puede ser también que yo haya, digamos, por ejemplo, que haya medido en un momento cero a los pacientes, ¿verdad? Que esos pacientes los sometí a un tratamiento y que después de un tratamiento yo los vuelvo a medir. Y yo voy a plantear la hipótesis de que el promedio de las características que corresponden van a ser las mismas, es decir, no han cambiado. Así es como lo voy a plantear. Por supuesto que ustedes quieren que se hayan cambiado, pero para que lo puedan demostrar, tienen que poner esa condición en la hipótesis alternativa. ¿Ok? Ahora, uno puede suponer primero que la desviación estándar es conocida de la población. ¿De dónde puede venir conocida? De estudios anteriores, de censos, ¿verdad? De otras investigaciones o por supuesto de que no la tenga, ¿verdad? Esa es una, pero ahora vemos cómo se resuelve cuando no la tienen. Ahora, el asunto es cuál es la hipótesis alternativa. O sea, la hipótesis alternativa es que el promedio no es mu sub 0, sino que en realidad es un mu sub a. O sea, si yo tengo pacientes en un momento cero, los someto a un tratamiento y los vuelvo a medir en un momento 3 o 4, ¿verdad? Lo que sea eso, ¿verdad? Meses, días, etcétera. Yo voy a suponer que el promedio de las características que estoy midiendo cuantitativas pasó de ser mu sub 0 a ser mu sub a, ¿verdad? Ahora, Y si tal la vez aquí, Ajá, Catalina, sí, nada más para recordar, a veces tenemos estudios donde tenemos varias hipótesis con los famosos endpoints primarios y secundarios. Entonces, ajá. puede ser que en la hipótesis primaria, digamos, si la cumplimos y la secundaria sí, pero una terciaria no se cumpla, o al revés, Ajá, ¿verdad? Entonces, puede perfecto, haber sí. muchas hipótesis. Exacto, digamos, en las investigaciones siempre hay varias hipótesis, ¿verdad? Que estamos analizando. Aquí vamos a ir viendo una a la vez, digamos, pero podemos también modelarlas en modelos que ya son multivariados, digamos, como un MANOVA, digamos, donde uno analiza las diferencias entre medias de diferentes variables al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, que es como lo usual, ¿verdad? Que realmente estamos enfrentados a eso. Ahora, nos estamos moviendo entonces de una condición de mu sub 0 a mu sub a y entonces vamos a decir, ok, si la hipótesis H0 es cierta, esa diferencia que nuestro promedio tiene respecto al promedio poblacional, ojo que estamos haciendo una construcción teórica porque la muestra es aleatoria, tiene que seguir una distribución normal, ¿verdad? Donde la media va a ser 0 porque nuestro promedio es un estimador excelente, digamos, del promedio poblacional y la desviación estándar es sigma entre raíz de n, ¿verdad? Ese es el error estándar que habíamos visto en la sesión pasada hace 15 días. Si H0, si HA, o sea, la hipótesis alternativa fuera cierta, entonces esta diferencia ya no va a tener una media de 0, sino que va a estar corrida. ¿Corrida en qué? En la distancia que haya entre mu sub 0 y mu sub a. ¿Verdad? Eso es lo que nos distancia eso. Vean que la desviación estándar sigue siendo la misma, o sea, el error estándar del promedio muestral sigue siendo el mismo. Lo único es que no está posicionado en 0, sino que está posicionado en un lugar donde está la diferencia de las medias. Si la hipótesis alternativa es correcta. Entonces, nosotros estamos indicando que tenemos dos posibles valores del parámetro, uno en el que no hay ningún cambio en la condición del paciente y el otro en que lo hemos logrado mover a otra condición. Ahora,
conocer en realidad ese valor mu sub A, ¿verdad? A veces no es tan sencillo. Es decir, nosotros podemos decir que es un valor mayor que mu sub 0 o que es un valor menor que mu sub 0, ¿verdad? O sea, sí podemos tener la dirección. Creo que en todas nuestras investigaciones, cuando estamos haciendo, digamos, desarrollo de técnicas, por ejemplo, de tratamiento o de medicamentos, ¿verdad? Que estamos usando en el tratamiento, siempre estamos considerando que estamos aumentando o disminuyendo el mu sub A, el mu sub 0 en una determinada dirección. ¿Ok? Y para rechazar, yo necesito entonces que esta diferencia, ¿verdad? Que esta diferencia entre X barra y mu sub A sea suficientemente grande. ¿Qué tan grande es eso? Bueno, los libros, digamos, los libros de texto, como Snedeker y Cochrane, digamos, en métodos estadísticos, nos va a decir entonces que tiene que ser estandarizado ese valor, es decir, dividido por la sigma raíz de n, y esa z tiene que ser suficientemente grande para rechazar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que eso, digamos, va significando a nivel de las curvas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en que la hipótesis alternativa es una hipótesis de diferencia, yo voy a suponer que voy a rechazar si el valor de mi promedio es demasiado alto o demasiado bajo en relación con mu, ¿verdad? Entonces, si la hipótesis nula, por ejemplo, dice que mu es 20, entonces, si mi promedio muestral está muy por encima de 20 o muy por debajo de 20 y estandarizado, entonces sería un valor superior a 2 o inferior a menos 2, entonces yo voy a rechazar la hipótesis. Y si la hipótesis alternativa está en una dirección particular, en este caso menor que, entonces yo voy a rechazar cuando el valor sea muy negativo. Entonces, el siguiente punto que nos está planteando esto es que la hipótesis alternativa es la que me va a definir dónde están las zonas de rechazo. Si yo tengo dos colas, es porque la hipótesis alternativa es una hipótesis de desigualdad. Esta. Si tengo cualquiera de estas dos condiciones, mi prueba de hipótesis es de una cola. Aquí va a ser a la izquierda, valores por debajo de mu sub 0, y aquí a la derecha, valores por encima de mu sub 0. ¿Verdad? Entonces, si ustedes piensan que su tratamiento, por ejemplo, aumenta el valor de la característica, estaríamos aquí. Y si ustedes piensan que lo reduce, estaríamos aquí. Esos serían los estudios de no inferioridad. Sí, Si no el me cabal equivoco. justo a eso quería llegar. Si pasamos a la, perdón, a Ajá. ¿Aquí? la gráfica, a las gráficas de doble. Ahí está. Por Ajá. ejemplo, según lo que yo entiendo, o sea, con la distribución de la gráfica poblacional, por ejemplo, si yo busco, como por ejemplo, si yo quiero saber si es que ese ejemplo no estaría bueno. Bueno, pero por ejemplo, si yo quiero saber si algo es igual o si es distinto, por ejemplo, Ajá. que es igual o no, la definición matemática de la hipótesis corresponde a la del lado izquierdo, ¿verdad? Exactamente. Mientras que si yo quiero saber si algo es superior o inferior a algo, estaría en el lado derecho, ¿verdad? Ajá. En O este sea, ¿qué quiere caso, decir? ajá, sí, Ajá. sí. Solo, o sea, quiere decir de que, por ejemplo, si yo estoy buscando algo que sea de no inferioridad, lo Ajá. que estoy buscando es que sea igual, entonces sería a dos colas, ¿verdad? Exactamente, Pero exactamente. si yo quiero saber si un estudio, o sea, si una intervención hace una diferencia sobre algo, estamos hablando de que sea una cola, ¿verdad? Si es superior o Exactamente, inferior. exactamente, Ajá. Entonces, exactamente. bajo el concepto de no inferioridad, por ejemplo, que en lo que estamos buscando que un tratamiento sea igual al otro, siempre vamos a usar el de dos colas. Pero si queremos Exacto. saber si algo es superior, o sea, por ejemplo, si un medicamento cambia, por ejemplo, la intervención, o sea, la intervención, el medicamento, lo que sea, cambia las cosas, o sea, distinto, sea superior, perdón, a otro, siempre vamos a Superior. estar hablando de una cola, ¿verdad? Exactamente, doctor, exactamente. Eso es lo que va a ocurrir, ¿verdad? En este caso es que el tratamiento o la intervención produce un valor menor, digamos, porque tal vez lo superior, entre comillas, voy a decirlo así, ¿verdad? Quiere decir que No, reduzca. ajá. Ajá. En otro caso podría ser que más bien esté aquí. Es decir, digamos que mi zona de rechazo esté más bien de este lado, ¿verdad? Que eso es cuando efectivamente es mayor que, ¿verdad? Y aquí es si es menor que, ¿ok? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, si yo quisiera saber si, por ejemplo, o sea, si en una población
yo, por ejemplo, bueno, si tengo dos muestras y voy a hacer un estudio, por ejemplo, y yo creo que, por ejemplo, las personas que toman vitamina C van a vivir más que las personas que no la toman. Y Ajá, entonces, que las personas que no la toman, y por ejemplo, me sale una diferencia en años, por ejemplo, de 3 años, y yo quiero saber si es estadísticamente diferente o no. Tomar vitamina D, por ejemplo, tomar vitamina, la que sea, ¿verdad? Entonces, ahí estoy hablando de algo del lado derecho, ¿verdad? De una cola. ujú, Mientras que, por ejemplo, si yo quiero saber si las personas, por ejemplo, que toman eh, que toman vitamina A, por ejemplo, vitamina C, tengo dos poblaciones a las que les doy una intervención y entonces quiero saber si una intervención no es distinta a la otra y son iguales. O sea, lo que pasa es de que el marco matemático se ajusta a lo que yo quiera diseñar, ¿verdad? exactamente, exactamente. O sea, depende de Entonces, por cómo ejemplo, plantees las cosas. si lo único que te interesa es no producir, digamos, no producirle más efectos secundarios, ¿verdad? Es decir, que los dos tratamientos sean equivalentes, entonces, bueno, te manejas con esta donde hay dos zonas de rechazo, ¿verdad? Ujú, De correcto. acuerdo. Ujú. Muchas gracias. Que uno de los tratamientos puede producir un valor mayor o menor que el otro, pero que en general con que no sean diferentes es suficiente para vos, ¿verdad? Digamos. ¿Hay alguna condición en la que yo quiera probar superioridad que tenga que usar dos colas? Ninguna, ¿verdad? No, no. Ah, bueno, gracias. Ujú. Ok. Pero yo ahí ya tengo una duda. Digamos, yo tengo tamoxifen y tengo letrozol para cáncer de mama en adjuvance, Ajá, como un tratamiento para cáncer de mama. El ajá. letrozol es más caro y el tamoxifen es más barato. Ujú, Entonces, el tamoxifen es el tratamiento estándar hasta ahora y yo quiero ver si el letrozol es diferente. ujú. Entonces, yo lo que puedo decir es que mi hipótesis nula sería que los dos son iguales. Ajá, Y la hipótesis alterna, lo que puedo decir es que no son iguales. ajá. O Entonces sea, ahí yo entiendo que ahí son las dos colas, porque yo sí, no señor. puedo decir, Ajá. o es, Estaríamos trabajando con esta, ¿verdad? ajá, ¿Verdad? En este caso, aquí en realidad, esto que estamos proponiendo aquí todavía es una sola muestra, pero esto mismo se puede generalizar a dos muestras, que es los ejemplos que ustedes ya están poniendo, ¿verdad? Donde yo entonces voy a tener un mu sub 1, digamos que corresponde a uno de los tratamientos, a uno de los medicamentos, digamos, de cáncer de mama, y mu sub 2 al otro. Y usted, Sí, es que con lo que que, pasa es que, ajá. ajá, con que, no, No, con que, perdón, perdón, sí creo que que te... tiene sentido No, pero por ejemplo, ajá, en el ejemplo, por ejemplo, que planteaba el doctor Castro, o sea, por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, si usar tamoxifeno o letrozol por el precio, ¿verdad? ajá, Primero son iguales o no, entonces primero podría hacer un diseño de igualdad o no, y si me sale por alguna razón, por ejemplo, que son distintos, buscar si uno es superior a otro y de esa misma hipótesis pasarme a la otra. Aunque en sí, el planteamiento inicial sea un estudio de dos colas, siempre para determinar si uno es superior a otro, siempre vamos a usar un estudio a una cola. O sea, exactamente. un modelo, perdón, un modelo de hipótesis a una cola, A ¿verdad? una cola, exactamente, exactamente. Entonces, digamos, aquí el asunto es justamente cuál es el objetivo de la prueba, ¿verdad? Que nosotros estamos haciendo. Si nosotros queremos ver, por ejemplo, superioridad, ¿verdad? O sea, queremos ver si hay una diferencia entre alguno de los dos tratamientos, tenemos que plantearlos como una cola. Pero si es solamente de diferencia, para ver si uno de los tratamientos puede sustituir a otro, entonces nos podemos quedar aquí, ¿verdad? ¿Ok? Yo tengo Vea, otra vea. duda en esto, Ajá, porque a claro. veces Sí, Pedro. no queda Ajá. claro si es a dos colas o a una cola, pero siempre uno tiene que encontrar si hay diferencia, entonces siempre partiría uno de dos colas y ya después, si encontramos diferencia, ya se puede hacer a una cola, pero no puede ser al revés. Hola. Hola. Bueno, vamos a ver. El asunto más bien es que lo ideal es que nosotros planteemos la dirección si la tenemos, ¿verdad? Cuando uno comienza a hacer varias pruebas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si los datos me dicen, mira, si hay diferencia, entonces, ¿será mayor o menor?
¿verdad? Ahí ya estamos un poco como guiándonos con los datos, ¿me explico? Es decir, estamos a partir de los datos que está dando la muestra, tomando la decisión de la dirección del experimento. Y eso no es teóricamente correcto, ¿verdad? Porque entonces estamos aumentando el error que estamos cometiendo con la decisión, ¿verdad? Porque nos estamos basando en la información. Es Entonces, básicamente, pero ¿qué es lo que ajá. pasa, por ejemplo, cuando, por ejemplo, lo que hablaban, por ejemplo, de los objetivos secundarios, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, el modelo inicial de la prueba que se persigue se plantea buscando el objetivo primario y a veces los análisis de subgrupos, por ejemplo, no cumplen el mismo diseño y por lo tanto nos pueden mostrar algo, pero no se puede generalizar completamente, porque todo el Ajá. modelo de la muestra y todo lo demás se obtuvo inicialmente para probar la hipótesis primaria, ¿verdad? Exacto. Digamos, Distinto es, por ejemplo, que yo haga uno donde quiera buscar igualdad o diferencia y posterior, por ejemplo, a que me salga diferencia, plantear un nuevo modelo para probar si es superior o no. sí, por ejemplo, para eso diseña ya uno después los contrastes, digamos, distintos, ¿verdad? O las comparaciones múltiples que quiere hacer. Pero justamente cuando uno comienza a hacer esas pruebas, si usted, digamos, cuando ustedes ven la teoría y ustedes lo conocen probablemente, ahí el asunto es que uno entonces tiene que trabajar con un alfa todavía más pequeño, ¿verdad? Para que a la hora de multiplicar la cantidad de comparaciones que estoy haciendo no sobrepase el alfa total que yo quería. ¿Verdad? Entonces, cualquiera de las opciones estas de Chefet, Tukey o cualquiera de los otros, siempre está haciendo un ajuste para que yo no supere el valor alfa, porque si no, mi alfa va a comenzar a crecer, ¿verdad? Es decir, ya no es 5%, sino que puede ser 20%, ¿verdad? En algún momento, ¿por qué? Porque estoy haciendo múltiples comparaciones a partir de lo que los datos me están diciendo, ¿verdad? Es como me emociono al ver las diferencias y comienzo a hacer más pruebas, pero los datos, no, digamos, las pruebas fueron diseñadas para hacer, el experimento, digamos, fue diseñado para medir un cierto comportamiento, ¿verdad? No todos, ¿verdad? ¿Ok? Vean que, por ejemplo, en este caso, si mi hipótesis alternativa es mu mayor que 100, pues mi zona de rechazo va a estar a la derecha, ¿verdad? Ahora, en esto hay como dos versiones. Uno establece un valor crítico, por ejemplo, puede ser a partir de la X barra o a partir de la Z o de la T, si es que estoy trabajando con una T de student, digamos, donde digo que si el valor que yo obtengo es mayor que ese valor, entonces rechazo la hipótesis nula. Esa es una forma de hacerlo. La otra es que más bien yo calculo cuál es la probabilidad de obtener un valor tan grande como el que yo obtuve o tan negativo como el que obtuve y ese valor P, que esa es una probabilidad, la estaría comparando con alfa. Y si ese valor P es menor que alfa, yo rechazo. ¿Verdad? Esas es como las dos versiones y también hay una gran discusión, ¿verdad? En artículos científicos de si uno publica el valor P o si trabaja con el alfa o trabaja con valor crítico, ¿verdad? Es decir, ¿cuál de las dos, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces aquí, antes de que veamos ahí una simulación que está relacionada con esto, es muy importante que repasemos este tema de los errores, ¿verdad? Entonces, digamos que esta es la realidad, que esta es una realidad teórica que nosotros desconocemos en la, ¿verdad? En la vida real, y es que H0 verdaderamente es falsa o que H0 es cierta, ¿verdad? Pero aquí está la parte que ocurre en mi vida, ¿verdad? Que es que yo seleccioné la muestra o diseñé mi experimento y calculé las cosas y entonces rechazo H0. Si yo rechazo H0 basada en la evidencia, pero H0 es falsa, no hay error, ¿verdad? Perfecto, no me equivoqué. Si yo no rechazo H0 y H0 es cierta, tampoco me estoy equivocando, ¿verdad? Es decir, la evidencia me está dirigiendo en la dirección correcta. Y acabamos de ver en intervalos de confianza, ¿verdad? En la simulación que a veces puedo tener una muestra que me desvíe, ¿verdad? Entonces, el rechazo de H0, cuando en realidad H0 es cierta, me hace producir, digamos, el error tipo 1, que es el que tiene la probabilidad alfa, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le decimos que queremos un alfa ahí determinado, por ejemplo, el del 5%, lo que estamos diciendo es que este error tipo 1 va a ocurrir en el 5% de nuestras decisiones, ¿ok? Que es rechazar H0 cuando en realidad es cierta. ¿Qué significaría, digamos, desde el punto de vista nuestro eso? Bueno, que en realidad los tratamientos son iguales,
¿verdad? Que los medicamentos o los tratamientos que estamos implementando, las intervenciones, etcétera, no producen ningún cambio en el paciente, es el mismo, ¿verdad? Que el del medicamento tradicional o que es la misma situación después de varios meses de tratamiento que el origen, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto queremos que eso pase y cuál es la consecuencia de que eso pase? Esa es una discusión de cuánto entonces es el valor que alfa va a tener. Ahora, si yo no rechazo H0, pero verdaderamente H0 es falsa, aquí entonces voy a tener el error tipo 2 que tiene una probabilidad beta. Y esto, digamos, si yo lo resto, ¿verdad? Así. Esto es lo que llamamos la potencia de la prueba, ¿verdad? Es decir, yo sí quiero como investigadora, ¿verdad? Que no me pase esto, ¿verdad? Porque justamente nosotros planteamos la hipótesis nula de que todo se mantiene igual, porque más bien teníamos la idea de que nuestro tratamiento sí hace un cambio, ¿verdad? O de que después de unos meses de aplicación el paciente va a estar en una condición distinta. Pero si yo no puedo rechazar eso a pesar de que el tratamiento sea bueno, algo me faltó. O me faltó muestra, es una posibilidad, ¿verdad? Si yo hubiera tenido un poco más de muestra, tal vez sí lo demuestro. O algún control adicional sobre la aplicación, ¿verdad? Por ejemplo, a veces la aplicación tiene mucha variabilidad, porque los pacientes tienen características muy distintas que me están influyendo en los resultados. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo hacer algún tipo de estratificación previa para poder determinar cambios? ¿Verdad? Eso es un poco el pensamiento que tenemos que tener a la hora que nos enfrentamos a esta tabla, porque esto es muy importante realmente, ¿verdad? Es decir, no es solamente decir, yo quiero trabajar con alfa 0.05, sino qué hago con el beta y qué hago con el tamaño. Yo sé que muchas veces tenemos poquitos pacientes, pero tal vez esos poquitos pacientes yo los puedo analizar de alguna forma, ¿verdad? Que los pueda separar en grupos un poquito más homogéneos, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí estoy aplicando por igual a hombres y mujeres, tal vez ustedes me dicen, no, sí, no hay ningún problema hombres y mujeres, pero ustedes me han dado ejemplos, por ejemplo, por edad. Entonces, bueno, si los puedo separar por edad, perfecto. Si los puedo separar por alguna otra característica, por ejemplo, si hay otros padecimientos versus si es solamente ese, probablemente eso también me cause una diferencia. Yo podría hacer una separación de los pacientes y reduzco también mi alfa, ¿verdad? O sea, reduzco el error que puedo tener del tipo 1 y también aumento la potencia de la prueba. ¿Ok? Vamos a ver ahí. A ubicarme en las simulaciones para que lo veamos un momentito, este tema del beta I. Bueno, Catalina, tal vez la pregunta sería, hay veces en que no podemos aumentar muestra, pero podemos ser conscientes de los errores, por lo menos, a la hora de hacer la Exactamente, investigación. sí, exactamente, ¿verdad? Entonces, digamos, uno está ahí pendiente y tal vez sí puede tener algún cuidado en el diseño, ¿verdad? Es decir, bueno, no tomo a todos los pacientes por igual, sino que los puedo separar en grupitos a la hora de analizarlo, ¿verdad? Además, para eso también son los otros modelos, ¿verdad? Donde yo puedo meter las otras variables como covariables o variables exógenas que me pueden cambiar el resultado. Por ejemplo, vean aquí. Aquí tengo estas dos distribuciones, ¿verdad? Que es como los ejemplos que ustedes han estado considerando. Entonces, yo puedo tener una distribución, ¿verdad? Con esta media y una distribución con esta media. Y yo quiero saber si estas dos distribuciones son diferentes, ¿verdad? Claro, en realidad yo selecciono, ¿verdad? Yo estoy tomando, digamos, pacientes en un determinado momento, imagínense eso, ¿verdad? Digamos aquí, les aplico un tratamiento y los vuelvo a medir y entonces yo lo que quiero saber es si hay una diferencia en la característica entre el momento 0 y el momento 1. O más bien, todos son en el momento 0, pero son un tratamiento A y un tratamiento B, ¿verdad? Entonces, vean cómo, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí? El alfa corresponde a la probabilidad de, de rechazar H0 cuando H0 es cierta, ¿verdad? Eso es esta zona amarilla. Y en cambio el beta es la probabilidad de no rechazar de no rechazar H0, ¿verdad? Cuando H0 es falsa, ¿verdad? Y eso está aquí. O sea, imagínense que el promedio de ustedes les está aquí, ¿verdad?
O sea, el promedio de la muestra les cayó aquí. Debió haber indicado que sí había diferencia entre estas dos curvas, pero es donde a mí me faltó algo. Y vean, por ejemplo, lo que ocurre con solo el hecho. Vean ahí, por ejemplo, con una muestra de 15. La potencia de la prueba se reduce a 87. O sea, la probabilidad del error tipo 2 es 0.13. Si yo comienzo a aumentar la muestra, mi potencia aumenta. Ven ahí, ya llegó a 0.95 con una muestra de 30. ¿Verdad? Y por supuesto que si ya yo llego a 50, mi error también es 2% y el alfa aquí estaría en un 6. ¿Verdad? Esto por supuesto que si están muy lejanas no hay ningún problema. Y entre más cerca estén los verdaderos promedios, pues más grandes son los errores también. Y es cuando uno necesita una muestra mayor, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa esto? Que si los tratamientos producen cambios muy pequeños, yo necesito muestras muy grandes. ¿Ok? O sea, si yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, que la mejora puede estar en segundos o minutos, ¿verdad? De algo que tal vez es de días, de ahí, bueno, ustedes van a necesitar una supermuestra para lograr determinar ese cambio. Pero si su cambio entre las dos distribuciones están suficientemente alejadas, vean que ahí yo no tengo ningún problema con muestras más pequeñas. Y véanlo aquí, digamos, si yo bajo ahí, ¿verdad? La muestra. Entonces voy a tener posibilidades del alfa, ¿verdad? Pero tengo una potencia altísima, ¿verdad? De detectar eso, ¿ok? Pero si las dos poblaciones están muy cerca, o sea, los dos tratamientos están muy cerca, entonces yo sí necesito aumentar el tamaño de la muestra para que los errores puedan reducirse. ¿Ok? Profesora, Sí, dime, Carla. ¿cómo así grupos muy cerca? O sea, ¿cómo controlo yo eso? Por ejemplo, en igualdad, como en espera de resultados o como. Sí, por ejemplo, bueno, probablemente digamos que la empresa farmacéutica propone un nuevo tratamiento, ¿verdad? Y entonces ustedes les preguntan, bueno, y este nuevo tratamiento, ¿cuánto mejora, verdad? Entonces ustedes ahí les pueden decir, bueno, en realidad en lugar, digamos, de que el dolor de cabeza se te quite en 2 horas, se te quita en 1 hora 45, ¿verdad? Entonces, digamos, 15 minutos será suficiente, ¿verdad? O sea, será suficiente. Digamos, eso puede ser muy cercano. O si te dicen 5 minutos, ¿verdad? Es decir, ustedes ahí podrían tal vez dar mejores ejemplos de cuándo un tratamiento está demasiado cerca del otro, ¿verdad? ¿Verdad? Adelante, Carla. Ajá. Gracias, ya entendí. Ok, entonces no sé si ustedes mismos podrían proponer ejemplos en los cuales ustedes dirían, bueno, tengo 2 tratamientos que están demasiado cerca, ¿verdad? Para yo saber cuál es realmente mejor en un caso o en otro, yo tendría que aumentar muchísimo la muestra. ¿Ok? No, de hecho, eso es como el ejemplo, ¿verdad? O sea, como el ejemplo de bueno, que es un poquito adelante, pero como cuando, por ejemplo, en el diseño se hace la estimación de cuánto tiene que ser superior o sea, en base a los estudios anteriores para poder determinar que sí va a ser estadísticamente significativo, ¿verdad? Por ejemplo, usando su mismo ejemplo y tal vez modificándolo un poquito, por ejemplo, si yo le doy, o sea, yo sé que el ibuprofeno y el paracetamol, los dos me van a quitar el dolor de cabeza, ¿verdad? Ajá. Pero si, por ejemplo, usamos la escala análoga del dolor y a los que yo les di acetaminofén, por ejemplo, la media me dice que les quita el dolor en un 7 después de que se tomaron la pastilla y el otro grupo que tomó ibuprofeno me dice que es 8, pues obviamente para mí eso podría ser, eso es diferente, ¿verdad? Y de hecho de ahí se podría concluir que el ibuprofeno es superior al paracetamol y que entonces todos deberían de tomar ibuprofeno, ¿verdad? Pero generalmente esa estimación se hace pues en base a este cálculo, ¿verdad? Poder determinar cuánto superior tiene que ser la diferencia para que sea una diferencia real o objetiva, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, en onco, si un medicamento me hace que una persona viva 2 días, ¿cuánto debería de vivir, por ejemplo, para que sea distinto, ¿verdad? Ajá. Es muy importante eso que acaban de decir, porque justamente ahí es donde entra el otro tema, ¿verdad? Yo puedo aumentar muchísimo mi muestra y entonces yo le digo, bueno, le aumenté 1 día a esa persona, ¿verdad? O 2 días la vida. Bueno, yo sé que estamos hablando de la vida de una persona, pero tal vez podemos decir, bueno, pero es que, ¿verdad? ¿Cuánto es eso y qué efectos secundarios tiene, por ejemplo, ¿verdad? O qué tan costoso es el tratamiento, ¿verdad? O, por ejemplo, en este caso del alivio del dolor, que yo diga, bueno,
eso pasa mucho con los promedios, ¿verdad? Y cuando son escalas así como de 10 puntos, entonces yo puedo decir, bueno, en promedio con el medicamento A, 7 y con el medicamento B, 7.25. ¿Verdad? Entonces yo le digo, estadísticamente significativo, genial, pero ustedes me pueden decir, de 0.25 no es nada para nosotros, ¿verdad? O sea, si fuera por lo menos un 1, ok, entonces, ¿cuánto necesito yo de tamaño de muestra para detectar ese 1, ¿verdad? Y aquí es donde entra entonces el tema del beta, ¿verdad? Y del error. O sea, yo necesito muestras más grandes, entonces, en ese caso, para poder detectar, digamos, una mayor, la diferencia, ¿verdad? ¿Ok? Ok, vamos a regresar ahí. Justamente esta discusión tal vez no tenga solución única, ¿verdad? Porque depende justamente del caso, ¿verdad? Y es un poco, veámoslo, por ejemplo, ahora aquí. ¿En cuáles casos ustedes consideran que es el alfa, digamos que es el error tipo 1 más importante y cuándo es el error tipo 2 más importante? Acuérdense que este está asociado a alfa y este está asociado a beta. Entonces, digamos, ¿cuándo consideran ustedes que rechazar H0 cuando H0 es cierta es un error más grave por las consecuencias que tiene y cuando al revés, cuando no rechazar H0 y H0 es falsa, es el error más importante? Ahí sería que un medicamento curara y lo rechazáramos. Ahí sería, eh, así voy bien, ¿no? Ajá, vamos a ver, digamos, yo tengo aquí promedio 1 es igual a promedio 2, digamos, ¿verdad? Para verlo así. Y promedio 1 diferente de promedio 2, ¿verdad? Entonces, yo tengo en ese caso, doctor, digamos que el tratamiento 1 es igual al tratamiento 2, ¿verdad? Esa es la prueba que yo estoy haciendo. Y en la vida real, H0 es cierta, ¿verdad? Es decir, teóricamente, en realidad los dos tratamientos son iguales. Pero mi hipótesis, mi evidencia me hace rechazar esa hipótesis. Y yo digo ahora sí que los tratamientos son distintos. Puedo decir incluso que uno es mejor que otro, por ejemplo, ¿verdad? Pero en realidad no lo son. ¿Cuándo consideran ustedes que eso sería grave, por ejemplo, para ustedes? O sea, que la consecuencia de esa decisión tiene consecuencias importantes, digamos. Es que ahí desde un punto de vista clínico o desde un punto de vista estadístico. Clínico. Uh-huh. Por ejemplo, que tuviéramos un tratamiento curativo para los pacientes entubados por COVID. Ajá. No logramos la significancia porque la muestra es pequeña. Ajá. Y ahí... Que uno es muy caro y el otro no, ¿verdad? Y que les ofrezcamos el otro, por ejemplo, cuando son iguales. O en este caso, digamos, si estamos hablando del error tipo 1, Ajá. sería que rechazamos una hipótesis nula que no es cierta. Que es cierto. Que es cierta. Que es cierto. Ajá. Entonces, por ejemplo, Entonces, supongamos, digamos, en el tratamiento del COVID. Ajá, entonces si lo usamos en tratamiento de COVID, rechazamos el uso, no, aceptamos el uso de un medicamento que pudo haber servido, digamos, eso sería... O sea, por ejemplo, ajá, sí. O sea, decir, por ejemplo, que el Remdesivir, por ejemplo, es distinto o sea, que el Remdesivir va a hacer una diferencia comparado, por ejemplo, con dexametasona, por ejemplo. Pero en realidad sí el Remdesivir sí sirve. Sí funciona, exacto. A eso se refiere el error tipo. Pues una puede ser los costos y la otra de que si sí tenemos algo que sí funciona y no logramos detectar esa diferencia, por ejemplo, en el caso de pandemia, que no se pueda optimizar, ¿verdad? Que no se pueda optimizar para quienes de verdad lo necesiten. Ajá. Digamos, me parece que eso que ustedes mencionan particularmente se refiere más como al beta, ¿verdad? Como a este.
Porque digamos, si ustedes tienen esos dos tratamientos, remdesivir y dexametasona, ¿verdad? Y la hipótesis nula dice que los dos son iguales, que usted le puede dar cualquiera de los dos al paciente y le va a ayudar, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa es que uno es mejor que el otro, o al menos que son distintos, ¿verdad? Ahora, en ciencia ahí, ¿verdad? El dueño del laboratorio universal nos dice que en realidad los dos tratamientos son iguales, ¿verdad? Eso significa que H0 sea cierta. Pero cuando yo aplico los tratamientos y obtengo evidencia, yo digo, ah, no, remdesivir es mejor que dexametasona. ¿Cuál es la consecuencia de eso, digamos, clínicamente para ustedes? El hecho de que yo sí recomiende uno de los dos cuando en realidad son iguales. ¿Sería grave o no? No pasa nada. Y sí sería grave. ¿Y sería eso más grave o es más grave, por ejemplo? Entonces ahora ubiquémonos en la otra situación. En la otra situación donde decimos, remdesivir y dexametasona son iguales versus que son diferentes o uno mejor que el otro, ¿verdad? Pero en realidad no son iguales, pero la evidencia me dice que sí. Entonces usted aplica ¿cuál? O sea, si la evidencia te dice que los dos son iguales, ¿cuál aplican? Los dos. O el más El más barato. barato. El más barato. ¿Cuál sería el más barato? Dexametasona. Ok, dexametasona. Entonces, digamos, en ese caso ustedes dicen, hey, nos vamos por el barato, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si remdesivir en realidad sí es mejor? Y yo lo estoy dejando de aplicar porque creí, ¿verdad? Con mi evidencia que no era diferente. ¿Cuál de esas dos consecuencias es más grave? ¿Dejar de aplicar remdesivir que sí era bueno o recomendar aplicar un tratamiento cuando en realidad ninguno de los dos hace diferencia? Pues tal vez la segunda, ¿verdad? No utilizarlo cuando sí es diferente. Cuando sí puede mejorar el pronóstico de alguien. El alfa. O sea, el beta pareciera, ¿verdad? Sí, Que es el mejor, beta, ajá, parece más ¿verdad? el beta. Ajá. Ajá. Entonces, digamos, en algunos casos me parece que el error tipo 2 puede ser el más importante y entonces ahí lo que hay que tener cuidado es con el diseño, ¿verdad? Del estudio. Solo la beta, por ejemplo, que generalmente beta va a ser más importante porque, bueno, o sea, solo recapitulando la discusión de ahorita, o sea, Ajá, sí. que entonces, ajá, que es como un poquito conceptual, pero por ejemplo, si, entonces generalmente, no es que el beta sea más importante, por ejemplo, o sea, no es que el beta sea más importante, pero generalmente el beta eh, puede traer, o sea, puede hacer que pase eso, ¿verdad? Que no logremos, o sea, que no logremos rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa y por lo tanto evadir algo que sí puede cambiar las cosas, ¿verdad? Y entonces, esa es una. Y la otra que en base al diseño de beta, vamos a obtener la potencia, que es lo que nos va a permitir discernir cuánta es la diferencia, ¿verdad? O sea, o calcular la potencia. Claro. Sí. Aquí me gustaría también comentarles, por ejemplo, en el caso de los diagnósticos también, ¿verdad? Catalina, por ejemplo, si Ajá, estuviéramos cambiando de escenario y estuviéramos hablando de diagnóstico de COVID, ajá, ¿cuál ajá. sería el error más grande? Que una persona le dijeran que tiene COVID y no tiene, o una persona le dijeran que no tiene COVID y realmente tiene, ¿verdad? Buenísimo, ¿verdad? Sí. Son escenarios muy distintos y uno de ellos que justamente puede provocar mucho peligro a la población al tener un positivo que ande suelto, ¿verdad? Por decirlo así. Sí, sí, Y entonces, exactamente. ¿cuándo sería importante el alfa? Porque eso es lo que no se me ocurre cuándo es más importante el error tipo 1. Yo creo que en ese del diagnóstico lo podríamos ver así, vamos a ver, Ujú, ¿verdad? Digamos, en este caso es H0, persona no tiene COVID ujú. o COVID, ¿verdad? Perdón si yo lo pronuncio mal. Ujú. Y la persona sí tiene COVID. ¿Ok? Entonces, digamos, en este caso es, la persona no tiene COVID, yo llego y le hago las pruebas y le digo, no, usted sí tiene, váyase para la casa, se queda guardado, tome estos medicamentos, ¿verdad? Y se queda ahí guardado una semana. Pero me equivoqué, no tenía COVID, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, digamos, cuál es bueno, esa no, sigue Al siendo igual, revés. ¿verdad? Al revés, Al sí. revés, Digamos, sería. ahí no hay ningún problema del error tipo 1. De ahí, bueno, tal vez pierde ingresos porque no puede salir a trabajar o lo que sea, pero sería más grave que anduviera el paciente con COVID suelto, ¿verdad?
O sin tratamiento y que se ponga más grave, ¿verdad? Ujú. Ujú. Lo que pasa es que Tal siempre es vez, como más fácil controlar el alfa, ¿verdad? Entonces, generalmente lo que decimos es trabajamos con el alfa al 5, con el alfa al 1, con el alfa al 10 y el beta lo podemos manejar a través del tamaño de la muestra o el diseño experimental. Pero entonces usamos uno para decidir y el otro mediante el diseño, ¿verdad? Adelante, Mari. Solo por ejemplo, cabrón. Bueno, entonces, por ejemplo, como el alfa yo lo puedo diseñar, pero yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, 0.99, 0. O sea, quiero decir 0.01, 0.1, 0.5. Entonces, ¿hay alguna manera, por ejemplo, en cual, porque, por ejemplo, lo que pasa es que como al final, tal vez lo que es como, o sea, al final, cuando uno se mete como de lleno a toda la parte teórica de la estadística, al final, pues, uno también sabe que al final todos estos son cálculos probabilísticos, ¿verdad? Que Claro. realmente, pues, existe, aunque sea de punto uno, por ejemplo, con la confianza demasiado alta, igual puede haber un error, ¿verdad? Que siempre va a Claro. existir, obviamente es menos, pero entonces, por ejemplo, ¿hay alguna manera estadística de asignar el error tipo uno o siempre va a ser decisión, por ejemplo? Porque, por ejemplo, la otra cosa que pasa mucho, por ejemplo, es de que alguien dice, bueno, voy a empezar con punto 90, ¿verdad? Por ejemplo, se voy a Ajá. asignar un alfa de punto 10, ¿verdad? Entonces, si me sale significativo, puedo hacer el cálculo con punto 5 para usar el 95, ¿verdad? Y si me sale, voy a probar con el punto 99 para ver si sigue. Y entonces, pues con el que me quede mejor, de pronto con ese lo publico, ¿verdad? Ajá. Y eso que estás diciendo es por eso es que es esa otra discusión del valor P, ¿verdad? El valor P, que entonces en ese caso, por ejemplo, quiere decir que yo hago la prueba, ¿verdad? Y me doy cuenta de que el valor P que voy a comparar con el alfa en realidad es bastante bajito, entonces ¿por qué mejor de una vez no reporto ese valor P, ¿verdad? Si es 0.001, por ejemplo, y yo estaba con un alfa del 5%, más bien estoy diciendo que es súper significativo, ¿verdad? Lo que estoy encontrando. Ujú. Esa está bien, ¿verdad? Esa es la otra cosa, que yo en las publicaciones lo puedo hacer porque puede ser que para mí 5% es demasiado, para otro 10% es suficiente, ¿verdad? Y así, entonces mejor publico el valor P y cada quien hace las comparaciones con eso, ¿verdad? Pero bueno, hay, digamos, esta reflexión que es teórica y todo, ¿verdad? Es una reflexión que es necesario tenerla. Ahora, ¿cómo se hace, por ejemplo, en el desarrollo de medicamentos y de vacunas? Excepto la de COVID, ¿verdad? Pero lo que hacía tradicional, hay una gran cantidad de pasos para ese desarrollo, porque se va haciendo, ¿verdad? Aumentando la muestra y el alcance de las muestras, primero casi que de laboratorio hasta que llegamos a poblaciones generales, ¿verdad? Entonces las pruebas van haciéndose en pasos sucesivos, ¿verdad? Para poder hacer eso. Entonces quiere decir que yo puedo ir ajustando el beta cada vez, ¿verdad? Es decir, tengo un primer diseño, sé cuál es la variabilidad que tengo en los datos, ¿verdad? Veo cuál es la diferencia que quiero detectar, ¿verdad? Entre los dos promedios y entonces digo, ok, con qué muestra para que pueda yo detectar esa diferencia. Y así vaya haciendo ampliaciones, ¿verdad? Aproximaciones sucesivas es lo que se están haciendo. ¿De De acuerdo? hecho, sí, o sea, como las estadísticas biomédicas como muy, o sea, la parte del diseño se vuelve como muy variable, ¿verdad? O sea, como muy cambiante, sería, no sé qué Sí. palabra, muy versátil porque va cambiando a cada ratito, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos necesitando. Exacto, exacto. Ujú. Y de ahí es parte también del desarrollo científico, ¿verdad? Por eso es que, y esa es la otra parte, digamos, que tienen los artículos que yo les compartí, que es un poco con, ¿qué hago si no rechazo H0? ¿Verdad? ¿Qué es lo que voy a decir? Digamos, alguna gente dice, bueno, acepto H0, ¿verdad? Pero en ciencia no necesariamente es aceptar H0, ¿verdad? Es decir, ¿qué significa eso? Que mientras tanto, que mientras tenga esta muestra, que mientras tenga este diseño, pues no tengo evidencia suficiente para rechazarla. Pero puede ser que en condiciones especiales yo sí pueda hacer ese rechazo, ¿verdad? Ok, eso ya lo vimos ahí. Entonces, bueno, justamente, digamos, estas son como las preguntas y me gustaría un poco escucharlos. Yo sé que la discusión es un poco teórica, pero es una discusión que sí hay que tenerla, digamos, en el sentido de qué pasa, por ejemplo, qué otras cosas podemos hacer cuando la hipótesis nula no se rechaza.
Y entonces ahí uno podría entrar con teoría de decisión, ¿verdad? Es decir, digamos, aplicar un poco de penalidades y pérdidas según la decisión. ¿Qué pasa si hay efectos secundarios, verdad? Por ejemplo, si yo tengo dos tratamientos y la hipótesis me dice que los dos tratamientos son iguales, bueno, quiere decir que puede ser cualquiera de los dos, o yo puedo analizar algo más en esos tratamientos para ver. ¿Qué piensan? Y tal vez, Catalina, la invitación también a que ustedes, doctores, hagan el análisis con sus propios datos, ¿verdad? Que van a estar realizando investigaciones justamente para estas preguntas. No, lo que pasa es de que, o sea, pues tal vez no como, o sea, no como conceptualizarlo, pero tal vez algunas cosas importantes es de que, bueno, desde que existe la medicina basada en evidencia, pues lo que dice la autora es sumamente importante porque generalmente, y pasa, ¿verdad? Y pasa seguido, por ejemplo, con estudios que se publican, al final como que uno de los más importantes es el tiempo, ¿verdad? Y lograr alcanzar el objetivo primario, porque muchas veces, por ejemplo, cuando se publica una nueva intervención, que los estudios, que los datos todavía no son maduros inicialmente, por ejemplo, pareciera ser que un medicamento es una muy buena promesa, pero conforme va pasando el tiempo, resulta que al inicio, pues sí, al principio, por ejemplo, la hipótesis nula se rechaza, pero cuando empieza a avanzar el tiempo, por ejemplo, se alcanza la igualdad en las pruebas, ¿verdad? Entonces, y tal vez no perder de vista que igual la prueba estadística también al final termina siendo azar, ¿verdad? Entonces, pues todo va a depender como del diseño, pero ahora yo quería poner un ejemplo porque de hecho nos pasó ayer, Ajá, o sea, nos sí. pasó ayer en una discusión, tal Ajá. vez, bueno, por ejemplo, digamos que X, por ejemplo, digamos de que, vamos a ver si me recuerdo, bueno, era un metaanálisis de algunos pacientes, por ejemplo, que utilizaban antihipertensivos y que si de estos pacientes que utilizaban antihipertensivos, por ejemplo, aumentaba el riesgo o no de que producieran cáncer, ¿verdad? Contra sus comparadores sanos, pues que no toman ningún medicamento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el estudio, por ejemplo, la medida de riesgo que se había utilizado, por ejemplo, era 1.3, ¿sí? Entonces, pero el intervalo de confianza, por ejemplo, el intervalo de confianza calculado al 95% contenía la unidad, ¿verdad? Entonces, y tenía una P de 0.5, ¿verdad? Una P de 0.5. Entonces, pues si tomamos el valor que al final la medida de riesgo se convierte en una media, ¿verdad? Y lo que está tratando de hacer la prueba de hipótesis que se utiliza, que es el valor de P, ver si es estadísticamente significativo o no. Entonces, tal vez a mí lo que me quedaría, o si nos ayuda a entender, por ejemplo, si yo calculo, por ejemplo, una medida de riesgo y me da que la medida de riesgo sí puede hacer una diferencia, por ejemplo, de que sí puede aumentar o disminuir el riesgo, pero el intervalo es demasiado amplio y entonces no es estadísticamente significativo, yo con eso sí podría concluir, por ejemplo, que esa intervención aumenta el riesgo o definitivamente ahí nos quedaríamos como, de hecho para eso se hace la prueba, ¿verdad? Para saber, porque como no es un solo valor, sino que es un intervalo, si está dentro del intervalo, la verdad es de que esa evidencia es insuficiente, por ejemplo, para decir de qué riesgo. Obviamente puede aportar información para volver a hacer otro diseño, para volver a retomar la investigación y volver a hacer el mismo planteamiento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, sí, perdón. Digamos, ahí lo que tendrías que ver es si tenés suficiente muestra para lo siguiente, como para un análisis más detallado como en celdas, ¿verdad? Es decir, porque si tenés un riesgo de 1.3, digamos, que te parece muy interesante, digamos, sustantivamente, ¿verdad? Pero el intervalo de confianza es muy amplio, incluye el 1, entonces uno lo que tendría que pensar es, ¿será que hay mucha variabilidad, verdad? ¿Puedo reducir la variabilidad? Tal vez si lo analizo en subgrupos dentro de la muestra que tengo de pacientes, yo sí pueda, digamos, reducir esa variabilidad y el intervalo sea más estrecho, ¿verdad? Entonces haya un mejor desempeño, ¿verdad? Riesgo positivo o negativo, ¿verdad? En un grupo versus otro. No sé si en este caso, digamos, pensando en que es un antihipertensivo, ¿verdad? Si hay grupos de pacientes que puedas identificar.
Sí, de hecho sí, ¿verdad? O sea, de hecho eso era lo que concluíamos, ¿verdad? Que, por Ajá. ejemplo, bueno, en el ejemplo que estábamos viendo cáncer de piel, por ejemplo, pues los que se tomaba era población que tomaba medicamento versus población que no tomaba medicamento, ¿verdad? Pero obviamente, por ejemplo, algunos antihipertensivos pueden causar reacciones inflamatorias a nivel de la piel y causar fotosensibilidad, ¿verdad? Entonces, de pronto, si yo solo tomo el grupo que hace, eh, que sí tiene fotosensibilidad y que toma el medicamento y lo comparo con los que no tienen, hacen fotosensibilidad y comparan el medicamento y clasifico como ese, hago ese análisis de su grupo, probablemente ahí podría aparecer algo, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues eso es como, o sea, tal vez esas dos reflexiones que nos pone pues, al final es como bien importante, o sea, es como que cabal hasta qué punto de verdad la estadística puede probar que algo sea cierto o no, ¿verdad? Que es como parte, eh, al final son fórmulas, ¿verdad? Y entonces, aunque ahorita es la herramienta pues, que más sirve, también hay que tener en cuenta el criterio, o sea, el criterio clínico para analizar la información obtenida de la estadística, ¿verdad? Porque algo me puede ser que es estadísticamente significativo, como lo que hablábamos de 2 días, pero de pronto esos 2 días clínicamente para mí no funcionan, ¿verdad? Exactamente. Digamos, yo pienso que la parte esa clínica y esta cuestión, digamos, de la estadística de las fórmulas que mencionas, parte justamente para el segundo punto, ¿verdad? Digamos que cuando yo tengo muestras grandes, más bien cualquier cosa es significativa, ¿verdad? Casi que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ahí el asunto es, bueno. Yo sé, ya tengo una muestra grande de pacientes, por ejemplo, de todo, cualquier pequeña diferencia me va a salir estadísticamente significativa, pero ahí el punto es, clínicamente eso es suficiente o es demasiado poco, ¿verdad? Entonces, ahí el punto es, si más bien yo tengo una muestra muy grande de por sí, pero que el cambio que estoy observando no es significativo clínicamente, ¿verdad? Es las dos cosas que tengo que separar. Pero si la hipótesis nula no se puede rechazar, ahí tengo, digamos, me falta algo más de mejorar en mi diseño o en mi análisis, ¿verdad? Si sí creo que hay algo importante en el tratamiento, en el medicamento, etcétera, ¿verdad? Tengo que hacer un zoom, ¿verdad? En los datos que tengo para ver dónde sí puedo tener un mayor riesgo, ¿verdad? O sea, donde sí efectivamente, digamos, la razón de riesgo, ¿verdad? Sale realmente separada en el intervalo de confianza del 1, ¿verdad? Pero si ustedes la rechazan, pero porque la muestra es muy grande y aún así no es sustantivo, ya eso ahí sí creo que hay un criterio, ¿verdad? Clínico, a Ujú. partir de cuándo es que va a ser esa diferencia importante. Y me gustaría también escuchar otros proyectos de investigación de ustedes, en los cuales ustedes consideren que tienen que tener una reflexión. eh, por un lado o por el otro, porque tengan una muestra muy pequeña o una muestra muy grande. Señores y señoras. Si los colegas de algunos otros colegas tienen, de Fernando, o que andas por ahí, porque digamos nosotros en lo que agarran valor los colegas, Ajá. por ejemplo, estamos con un trabajo de cáncer de mama en etapa temprana, eh, que llevan quimioterapia antes de la cirugía. Ajá. Es un grupo y a otro grupo que se le está dando quimioterapia más metformina, ¿verdad? Ajá. Y ahí Ujú. lo que queremos ver es si la combinación de la quimioterapia más la metformina eh, hace que el tumor de la mama se reduzca más rápido o que tenga o en porcentaje, quedando únicamente la quimioterapia. Esa es Ujú. como la. Ujú. Entonces, el grupo de pacientes son mujeres con cáncer de mama eh, eh, no metastásico. Ajá. Entonces, el grupo uno es pacientes con quimioterapia y el grupo 2 es pacientes con quimioterapia más metformina. Ajá. Y más o menos de quimioterapia son 6 meses y a los 6 meses se evalúa la respuesta en el tumor.
Ajá. Ese es el planteamiento del estudio. Ujú, ujú. Entonces ahí Entonces, la ujú, hipótesis nula sería que son iguales. ajá, exacto. Y la hipótesis alternativa, ahí sí podríamos ir de una vez si nos viéramos muy optimistas a que fuera mejor, Exacto. Ujú. ¿no? Digamos que la reducción es mayor en el grupo con meformina, ¿verdad? ¿Mm? Eh, ahí es. Ese sería como el planteamiento. Ajá, ajá, Ahora, solo con eso, porque, bueno, yo, por ejemplo, no sé, pero por ejemplo, nosotros cuando hemos usado SPS en el otro curso que nos da, que es el que nos da en medicina interna, por ejemplo, de pronto nos decía que, por ejemplo, eh, la decisión, o sea, no hay una forma en la que yo a la prueba de hipótesis le pueda poner dos colas, una cola en el SPS, ¿verdad? Sino que es más como la interpretación, o sea, es la exactamente. interpretación del Ajá. valor de P, porque realmente no es que yo le pueda decir al SPS, mire, calcúleme una cola o a dos colas, sino Ujú. que es como está planteada la hipótesis, ¿verdad? Exacto, exacto. Es decir, si vos estás planteándola como una hipótesis de diferencia, entonces tu valor P lo comparas con alfa medios. Pero si vos estás haciendo una hipótesis de mayor que o menor que alternativa, entonces ahí el valor P se compara directamente con el alfa, ¿verdad? O sea, no hay que dividir el alfa para eso. Digamos, ahí el tema es que además de solamente la diferencia en los dos grupos, por ejemplo, de tener tratamiento A y en el otro tratamiento A más B, por decir algo, ¿verdad? Digamos, además de esa diferencia, pueden haber otras características de las personas pacientes que yo no estoy, digamos, considerando, tal vez covariables, variables exógenas, etcétera, que si yo utilizara un modelo lineal, sí las puedo incorporar y controlarlas, ¿verdad? Por ejemplo, si hay temas de la edad, por ejemplo, la edad que tiene la paciente, aunque sea, digamos, en un cáncer de etapa temprana, ¿verdad? Por ejemplo, y entonces ver si la reducción es mayor en mujeres más jóvenes o en mujeres mayores o mujeres en edad intermedia, etcétera, ¿verdad? Y los rangos que ustedes quieran definir. ¿Ok? Sí. Y Ok. ahí la decisión sería un ejemplo Ujú. que en la diapositiva anterior, ahí Ajá, sería un ejemplo de las penalidades y pérdidas que, por ejemplo, el grupo de metformina ocasionara ocasionara una disminución del 15%, digamos, del tamaño ajá. del tumor Sí, comparado con el grupo de quimioterapia sola, ajá, pero que ese grupo de pacientes tuvieran distensión abdominal, dolor abdominal, que se les deteriorara tanto su calidad de vida, ¿verdad? ajá. Que ahí uno se planteara que, aunque sí es mejor en la práctica, da Ujú. muchos efectos secundarios y que por lo tanto, no, Exacto, aunque exacto, sea doctor, sí. estadísticamente Ajá. significativo, no es aplicable. Ajá. Digamos, puede ser estadísticamente y clínicamente, ¿verdad? Significativo, pero uno dice, wow, pero es que hay un aumento en el efecto secundario, ¿verdad? Que las personas pierden calidad de vida, como usted lo indica. Y entonces que ya uno tenga que valorar, bueno, sí, pero digamos, si uno va a ver incluso pacientes que van a decir no porque me afecta mucho la calidad de vida, ¿verdad? Pero está interesante ese, doctor. Ok, ahora vean este otro caso que les quiero compartir aquí, ¿verdad? En relación con las mismas simulaciones, pero ahora con la T-Student y la normal, ¿verdad? Que es el tema de qué pasa cuando sigma es desconocido, entonces yo no podría asumir que hay una normalidad, sino que tendría que trabajar con una T. Pero vean que estas dos curvas que tenemos aquí, una es una normal y la otra es una T. Pero, por ejemplo, si yo aumento el tamaño de la muestra, ven ahí, digamos, cuál es la separación con una muestra de 1. Esta curva que está más achatada y más levantada en las colas es la T, ¿verdad? Pero conforme yo aumento, vean que ya a 19 está casi que encima y ahí ya tenemos las dos curvas prácticamente iguales. Entonces, a veces es un poquito, ¿verdad? Lo que nos hace falta en la muestra que tenemos para realmente acercarnos a una distribución normal, ¿verdad? ¿Ok? Ese es un tema ahí.
Ok. Ahora, ¿qué pasa cuando yo comparo entonces dos muestras? Que es el caso que hemos estado discutiendo, ¿verdad? Y hemos hablado del tema de la variabilidad, ¿verdad? Entonces, hay dos posibilidades siempre de diseñar un experimento de este tipo. Uno es si yo puedo comparar las mismas personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo analizo a las personas A en su condición actual y analizo, digamos, las mismas personas dentro de 6 meses, digamos, como por ejemplo en el cambio que indica, en el experimento que indica el doctor Castro. Entonces yo tengo el tamaño del tumor en el momento cero y el tamaño del tumor en 6 meses después en pacientes con quimioterapia. Entonces ese es el cambio que estoy viendo. Y después también tengo otro grupo, digamos, donde voy a tener las pacientes en el momento cero y las pacientes 6 meses después cuando se les aplicó el otro, la combinación, ¿verdad? Cuando es mixto. Entonces, cada uno de esos en realidad es de una muestra pareada, ¿verdad? Es decir, cada uno de ellos es momento cero y momento 6 meses después, pero son las mismas personas. Ese tipo de diseños es ideal porque aumenta muchísimo la precisión. ¿Por qué? Porque es la misma persona comparada contra sí misma, ¿verdad? Digamos en dos momentos distintos. Lo que pasa es que no en todos los diseños se puede hacer eso, ¿verdad? Entonces a veces uno tiene que trabajar con muestras que son independientes. A unas pacientes les hacemos algo y a otras pacientes les hacemos otro. Por ejemplo, de nuevo regresando al caso del doctor Castro, pues los dos grupos son independientes, ¿verdad? O la paciente recibe quimioterapia o recibe quimioterapia con metformina, ¿verdad? No puede tener los dos tratamientos. ¿De acuerdo? En algunos casos sí es posible hacer un diseño en el cual los tratamientos se aplican de manera sucesiva, pero ya sabemos que queda un rezago, ¿verdad? Del primer tratamiento en la persona que recibe de segundo el tratamiento B, ¿verdad? Entonces, digamos, si ocurren ese tipo de cosas, sí necesitamos una rotación en la aplicación de los tratamientos. Por ejemplo, si a las personas se les va a aplicar primero el tratamiento A y después el tratamiento B, entonces los resultados del tratamiento B van a estar afectados por los residuos del tratamiento A. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Que una parte de la muestra recibe en ese orden A primero y luego B, y en el otro caso recibe primero B y luego A. Eso, digamos, sí es posible en algunos diseños, ¿verdad? Entonces, eso me permite ver, digamos, si el hecho de que yo aparezca de primero o de segundo produzco un resultado distinto. Una Pero, pregunta, sí, dime, profesora. Luis. Ajá. Uh-huh. Esos estudios que son lo que le llaman crossover son Ajá. cuando tenemos como una terapia estándar ya aprobada. Ajá. Pero al no Exacto. tener una terapia estándar, ahí no habría que ser un crossover, ¿verdad? Ahí simplemente medicamento A versus medicamento B. Exactamente. Sí, Luis, exactamente. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, un tratamiento, ya yo tengo una terapia estándar, entonces puedo hacer ese cruce, ¿verdad? Ahora, la otra cosa que pasa es que si yo tengo dos grupos independientes, ¿verdad? Tratamiento A, tratamiento B, cada grupo es totalmente distinto, entonces siempre tiene que aparecer la pregunta de si las variabilidades son iguales o no, porque ese es un supuesto cuando yo estoy haciendo las comparaciones en muestras que son independientes. Adelante, Luis. Esto que mencioné ahorita lo he visto de error en varios estudios de que comparan dos poblaciones diferentes Ajá, y la típica tabla 1 que ponen todos los estudios se miran que, o sea, las poblaciones son numéricamente diferentes. Entonces, ajá, automáticamente esas poblaciones no son comparables. ajá, Entonces, exacto. cabal, hay que ver la homogeneidad y la homocestacidad de los ambos grupos para ver si son estadísticamente comparables. Ajá, exacto. Y además se le agrega, además del tema de las varianzas, ¿verdad? Se les agrega otra cosa, ¿verdad? Que es que, digamos, por eso, regresando aquí al pareado, ¿verdad? Si a mí me están comparando en el momento cero, me dan un tratamiento y me comparan en el momento uno, de ahí es Catalina contra Catalina, me explico. Entonces la variabilidad, la precisión se aumenta, la variabilidad se reduce. Digamos, y así múltiples comparaciones, ¿verdad? Pero si yo estoy haciendo comparaciones, por ejemplo, en un grupo de tratamiento son mujeres más jóvenes y en el otro son mujeres mayores, pues definitivamente ahí ya yo tengo un problema de origen, ¿verdad? Es decir, eso ya puede influirme en los resultados. ¿Ok? Entonces, ahí yo necesito tener más o menos grupos equivalentes.
¿verdad? Eso es adicional al tema de la variabilidad, ¿verdad? Eso es adicional al tema de la variabilidad. A veces cuando eso ocurre, porque ahí, finalmente los pacientes llegan y yo tengo que tratarlos, no es que tengo un diseño y los asigno al azar, sino que tengo que tratarlos, no los puedo asignar al azar, supongamos. Entonces yo no puedo utilizar un modelo de este tipo, sino que tengo que hacer algún otro tipo de modelo. Puede ser un modelo lineal general, ¿verdad? Eso lo podemos ver después, digamos, donde yo controlo algunas características. Pero si ya de origen, digamos, yo tengo mujeres más jóvenes en uno y mujeres mayores en otro, o mujeres, por ejemplo, con otro tipo de padecimientos, enfermedades crónicas distintas a las que yo estoy tratando, en uno y en el otro no, pues ya eso de por sí me cambia los resultados, ¿verdad? Entonces, eso sí tengo que tenerlo claro. Pero además, aunque yo tratara de hacer equivalente los dos grupos, puede haber variabilidades distintas, ¿verdad? Y yo necesito entonces definir eso, hacer la prueba de hipótesis primero de si las variancias son iguales o no, para seguir el camino, ¿verdad? De cuál prueba es la que voy a utilizar. Porque en este caso, digamos, si yo desconozco la variancia poblacional, que voy a tener que estimarlo a partir de las variancias de las muestras, entonces voy a tener por un lado la variancia del grupo 1 y la variancia del grupo 2. Primera hipótesis, entonces. ¿Son las variancias iguales o no? O las desviaciones estándares, es equivalente, ¿verdad? Entonces, hay prueba de Levene y hay prueba de Brown-Forsyth, ¿verdad? La de Levene se basa en variabilidades alrededor de la media y la de Brown variabilidades alrededor de la mediana, ¿verdad? O sea, es no paramétrica. Y entonces, en estos dos casos, digamos, yo puedo probar primero si las variancias son iguales. Y si las variancias no son iguales, entonces tengo que hacer la prueba T para variancias distintas y si son iguales, la prueba T para variancias iguales. ¿Cuál es la diferencia estadística entre las dos? De que en un caso yo puedo usar todos los datos para calcular una sola variancia. O sea, puedo combinar, ¿verdad? La variancia de la muestra 1 con la de la muestra 2. En el otro caso no. Cuando son distintas no se pueden combinar. Y entonces yo tengo que trabajar con dos variancias y eso me aumenta el valor de la T que voy a estar usando. ¿Ok? Aquí no sé, podría usar un Cocos plot para ver si o sea, comparado siempre con la normal. Ajá. Se podría hacer también para comparar por lo menos si numéricamente las poblaciones son iguales a la distribución normal con un Cocos plot. Sí, sí, claro. O sea, sí puedes hacer siempre eso para ver, digamos, si las distribuciones son normales o no, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio, ¿verdad? Yo les compartí a ustedes, como les decía, la encuesta en Costa Rica le pusieron el nombre de Mujer, Niñez y Adolescencia, pero es una encuesta de UNICEF que se llama MIX, ¿verdad? Que en este caso la base de datos de niños menores de 5 años. Y a estos niños, digamos, a las personas encargadas, se les preguntan varias cosas sobre estos niños, pues tienen la edad ahí en años cumplidos, 1, 2, 3, 4. Se le pregunta si tuvo diarreas en las últimas 2 semanas y qué tratamiento recibió, etcétera. Si también ha padecido de fiebre, digamos en otro momento, padecido de tos. Es decir, se le preguntan varias cosas, podemos crear la variable de cantidad de padecimientos. Y además tenemos datos como, por ejemplo, la edad, el peso, la talla, el sexo del niño, ¿verdad? El quintil de riqueza. Por ejemplo, tenemos si fue amamantado o no. También tenemos si tiene dificultades funcionales. Le preguntan varios aspectos digamos, de funcionalidad física, por ejemplo, como ver, oír, caminar, etcétera, pero también de comportamiento, ¿verdad? Y cognitivas, ¿verdad? Entonces, podemos analizar, digamos, algunas de estas características para ver, por ejemplo, dónde hay, digamos, una mayor edad o donde hay mayor peso o donde hay mayor talla, digamos, si entre pacientes que han padecido diarreas o en quienes no, entre pacientes que han tenido fiebre o no, o la cantidad incluso de padecimientos a través de alguna de estas variables. Entonces, digamos, ¿cómo haríamos eso en el SPSS? ¿Verdad? Voy a
a tenerlo ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí están, por ejemplo, las características. Uno podría crear esa variable, digamos, de contar los padecimientos que tienen estos niños, digamos, y, digamos, yo le puedo crear aquí. ¿Verdad? Que es algo que uno podría identificar, por ejemplo, de si la persona tiene varios padecimientos, ¿verdad? Entonces, digamos aquí, bueno, tiene hasta las vacunas, ¿verdad? Ahí ustedes pueden jugar todo lo que quieran. Ok, por aquí están las diarreas, ¿verdad? Entonces, aquí está la diarrea, incluso si se le dio suero oral o no, ¿verdad? Aquí está. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, si el niño tuvo diarrea en las últimas 2 semanas. Por aquí hay otra pregunta. Ven aquí, si en las últimas 2 semanas ha estado enfermo de fiebre o ha tenido tos o si ha tenido problemas de respiración, digamos que haya respirado más rápido. Todos son variables 0, 1, ¿verdad? Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, aquí. Ay, qué vaina. Bueno, aquí le podemos definir, ahorita voy a tener que cerrar el SPSS, le tenemos que definir, por ejemplo, que me cuente los unos, ¿de acuerdo? Y ya con eso creo una variable. Y también, digamos, puedo hacer aquí en analizar, en comparación de medias, aquí es donde tenemos la prueba de hipótesis simples, ¿verdad? Como las que hemos visto hasta ahora, aquí en comparación de medias, donde ustedes pueden tener, digamos, la comparación para muestras independientes. Entonces yo podría tener aquí, por ejemplo, si la altura aquí tenemos el índice de masa corporal, por aquí teníamos el peso en kilogramos y la talla, por ejemplo, según que el niño haya tenido diarrea o no, por ejemplo. Esa es una comparación que podemos hacer aquí. ¿Verdad? Que son 2 grupos y le diríamos aquí que tenemos el grupo 1 y el grupo 2. Y con eso podemos correr la prueba de hipótesis. Voy a parar un momentito aquí para cerrar el SPSS. Solo Y una lo pregunta. que... Bueno, Sí, solo es que dime. no vi para Ajá. dónde la pachó para abrir la que decía contar aplicaciones de valores deseados. ¿Eso está en datos o en dónde? Ok, haces análisis de datos. Análisis de datos. Ajá. Ajá. Voy a cerrar aquí. Entras aquí, análisis de datos, comparación de medias y aquí tenés la T para muestras independientes No, y la ese T sí. para muestras relacionadas, El seleccionadas. anterior, perdón. El de para que me saliera para crear Para contar. contar, para crear, te vas a Ajá. contar. Ajá, aquí haces padecimientos, por ejemplo, en este caso. Ok. Aquí le puedes poner el nombre completo, por Y ejemplo, ese no sé. sí, pero solo es que, Porque... ay, perdón, no vi dónde le dio clic. ¿Es en datos o o sea, para que se abra? En transformar Transformar. Ahí y estamos. contar. Gracias. Ajá, Ajá, ok. gracias. Ok. Gracias. Ajá. Entonces, vamos a hacer las pruebas con esas variables, las variables que ustedes quieran de esa base de datos. Los voy a mandar a grupos 20 minutos y regresamos para ver qué les dan las pruebas, ¿verdad? ¿Qué encuentran ustedes? Pueden usar otras variables, ¿verdad? Distintas a las que yo les indiqué ahí. ¿Estamos claros? Sí. O sea, hacemos una T. Ajá. Hacemos una T. Por ejemplo, pueden hacer, digamos, les voy a comparar aquí. O sea, pueden utilizar, por ejemplo, la variable de padecer diarreas en las últimas 2 semanas, o de padecer fiebre, o de padecer tos, y comparar, por ejemplo, cuál es el peso promedio de los niños entre quienes padecieron diarreas y quienes no, o talla, o la edad, ¿verdad? Cualquiera de esas, o también pueden comparar estas características por quintil de riqueza o por dificultades funcionales o por si fue amamantado. Igual, si calculan la cantidad de padecimientos, también pueden ver si la cantidad de padecimientos varía en promedio según el sexo o según el quintil de riqueza o así. ¿De acuerdo? Y jueguen un poquito con eso y regresamos a ver qué encuentran. ¿Ok? Bueno.
Ok, entonces vamos a formar los grupos. Tenemos cuántas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces tal vez unos 3 grupos al azar. Vamos Y, a crear los grupos. ajá, ya los estamos creando ahí, ¿verdad? Como 20 minutos. Está bien. Listos, ¿verdad? Creo que ya están todos. Le tocó al Listo. doctor Hugo Perfecto. solamente con grabar otra vez. Entonces vamos a ver, grupo 3 o grupo 2 o grupo 1, el grupo que quiera que nos cuente qué hicieron. Nosotros tenemos una duda. Bueno, por ejemplo, primero aquí comparamos, aquí comparamos, por ejemplo, em, o sea, variables numéricas, si habían sido amamantados, sí o no. Ajá, Y entonces, por ejemplo, aquí pues nos sale la media, la desviación estándar y el error estándar, ¿verdad? De las variables. Y entonces ajá, ajá, aquí abajo, por ejemplo, las significancias y los intervalos de confianza, ajá. los intervalos de confianza al 95%. Entonces, todos nos salieron de que no hay, que ninguno es estadísticamente significativo, ¿verdad? Ajá. Ujú, Primero, digamos, muy importante, ¿verdad, Mario? Lo que ujú, hicieron, la primera parte de la prueba es la prueba de igualdad de varianzas, ¿verdad? Bueno, esa parte es como descriptiva, ¿verdad? ujú, Pero en la parte de prueba de muestras independientes, que es el cuadrito que sigue, un poquito abajo, ahí. Entonces, lo primero que van a tener es la prueba del EBN de igualdad de variancias, ¿verdad? ujú, Ninguna de esas es significativa, o sea, todas las variancias son iguales, entonces eso significa que la interpretación de la prueba de igualdad de promedios tiene que ser en la línea que dice se asumen variancias iguales. ¿Verdad? Por ujú, ejemplo, en el ujú, índice de masa corporal, ¿verdad? Por si fue amamantado o no, vemos ahí que la significancia es 0.170, ¿verdad? Para la prueba F de igualdad de variancias, o sea, ese valor P es mayor que el alfa, por lo tanto no es significativa, no podemos rechazar esa hipótesis, las variancias son iguales y entonces vamos a seguir con la prueba T, que ahí el valor P es 0.475, ¿verdad? Que nuevamente me estaría diciendo que las variancias son iguales. También eso se confirma si vemos los intervalos de confianza porque incluyen el cero, ¿verdad? Corriéndonos más para allá. Ven que va desde menos 3.3 hasta 7.1, ¿verdad? Eso indica que incluye el cero y por lo tanto no se puede rechazar la hipótesis de igualdad. Cabal, eso es lo que le íbamos a preguntar, que aquí, por ejemplo, en estos que son, que como generalmente siempre tenemos como conceptualizado de que el uno debería estar dentro del intervalo, pero que aquí en este caso es cero, ¿verdad? Aquí en este Cuando hay caso es el positivos y cero. negativos es cero. Ajá, Ajá. exactamente. Digamos, Ujú, porque aquí está calculando la resta entre los dos promedios, ¿verdad? ujú, Por eso es que en este caso lo que vemos es que incluye el cero. Ujú. ujú. Eso es, ahora el que no, bueno, o no sé cómo interpretar lo que era lo que estábamos discutiendo, es en el otro ejercicio. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, para el otro, que usamos el ejemplo de contar nueva variable, en Ujú, este ejercicio, por ejemplo, ujú. contamos algunas variables, contamos algunas variables habíamos contado algunas variables como por ejemplo, se me olvidó ¿Qué cuál era. contaron? Pero vamos a ver, lo vamos a volver a hacer. Analizar, quiere decir transformar, Ajá, contar. contar Ujú, variables y entonces ujú, habíamos puesto, por ejemplo, algunos como índices de desarrollo, o sea que de desarrollo del niño, ¿verdad? Entonces pusimos ajá, ejercicio, nueva variable, entonces pusimos si sabía reconocer el nombre, si puede leer al menos, o sea, que ujú, algunas variables de estas y vimos que el uno decía que siempre era si puede, ¿verdad? O sea, sí. ajá, Entonces pusimos
Que uno, contara los unos, sí, que exacto. contara los Ajá. unos. Y Ujú. después de eso le dimos a aceptar. Ajá. Entonces, al hacer esto, Te aquí, salió esa variable ejercicio. Hacer sí, la correcto. frecuencia para ver cómo les dio la Ajá. frecuencia. Entonces, perdón, la frecuencia aquí Ajá, de sí. ejercicio. Ajá. Ya entendí. En Bueno, estadísticos descriptivos, está bien, ahí, en analizar estadísticos descriptivos, frecuencia, ahí está. Esa. Ujú. Ok. no me acuerdo. Ahí solo le tendría que dar. Ahí le puedes poder poner media y eso, pero lo que quiero es ver la frecuencia, no importa. Ujú. Esto solo aceptar, ¿verdad? Ajá, sí, aceptar. Entonces ahora sí, mostrarnos la otra ventana. Bueno, entonces, bueno, pero entonces mi duda era porque yo pensé que como me iba a contar solo los que fue, o sea, lo que no entiendo es que ¿por qué me sale 3 2? Yo pensé que al contar, por ejemplo, me iba a poner solo los casos que tuvieran sí. Lo que hace es que te cuenta los sís. Entonces, digamos, 0 Ah, significa que no hace ningún ninguna de las sí. cosas que me diste. 2 que hace Sí. 2 de esas cosas. No te dice cuáles, ¿verdad? Pero entonces Ya. lo interesante es ver la distribución para ver cuántos. Y, por ejemplo, que si uno ve esta variable por edad o por quintil de ingreso, para ver si son, por ejemplo, los niños más grandes o los niños de Ujú. hogares más ricos o los niños que tienen mamá con mejor educación o así, digamos, los que tienen mayor desarrollo, ¿verdad? O sea que este número que me sale lo que indica es cuántos sí aparecieron. Por ejemplo, Exactamente, ya exactamente. entendí. Ajá. O sea que por Es eso es como de aquí. intensidad, Ya, ¿verdad? entonces, pero solo quiero pasar otra Para vez que, al a ejemplo. la de resultados, Ajá. sí. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí me salen que 78 de los 3.757 casos tuvieron sí Hicieron en las todo. 5 cosas, o sea, solo el 2% de los chiquitos hicieron todo. Ahora, Mm. probablemente porque también tenemos chiquitos muy pequeñitos y otros de 4, digamos, de Sí, 2 pues, y así, ajá, ¿verdad? Ajá. ajá, Entonces, que eso podría ser una razón, pero de todas maneras el 60% no pudo hacer ninguna de esas cosas, ¿verdad? correcto. Ujú. Ujú. Bueno, entonces sí entendí. Y ya es más Ajá, entendible. Ajá. ajá. Ahora yo sé que esto no era, pero como, por ejemplo, si yo quisiera que este 78 me saliera en una nueva base de datos, ¿hay alguna forma de hacerlo? Sí, claro, digamos, cuando vos tenés ahí, como lo que hicimos el otro día, ¿verdad? En Ajá, datos, ajá. Bueno, vamos yo a creo ver. que ahí, Yo creo que cuando ya no, ya es la última, prometo hacer. ajá, ajá, en datos, ¿verdad? Si marcas ahí donde dice datos, Ajá. ahí, vos tenés ordenar, fundir, seleccionar los casos, Seleccionar los casos. Me ¿verdad? tendría que ver. Entonces vos le decís si satisface la condición, ¿verdad? De que sea igual a 78 y lo pones a copiar los casos seleccionados a un nuevo conjunto de datos. Sí, pues, si satisface la condición. Entonces vos ahí le das sí, ajá, Sí, decís ahí, sería. buscas tu variable, ¿verdad? Que la pasas para allá, decís que sea igual a 78. Sería igual a 5, ¿verdad? Porque son todos los que Ah, tienen sí, 5. sí, 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 Ajá. sí, igual a Sí. 5, Ajá. continuar. Y aquí abajo donde Tengo dice un nuevo resultado, conjunto de. copiar datos y pones ahí cuál es el nombre de ese conjunto. Sí, pues. Muchas gracias. Ajá, Bueno, voy a dejar de compartir para que alguien más. Gracias. ajá. Entonces, ven que ahí, digamos, creamos una variable, esa creación de esa variable nos puede ser muy útil para varias cosas. A partir de ahí podemos simplemente poner, bueno, pudo hacer algo o no hizo nada del todo, ¿verdad? Entonces yo puedo separar el 60% del 40% que no. O puedo ver más bien los valores extremos, por ejemplo, ver los 5, ¿verdad? Es decir, los casos, el grupo de niños que sí hizo 70, digamos que sí hizo las 5 cosas. Entonces yo puedo mediante ahora sí una regresión logística tratar de predecir cuáles son las características que tienen esas personas que aumenta la probabilidad, digamos, de pertenecer a ese grupo de los 78.
¿verdad? Ahora imagínense, ustedes pueden llevar eso a cualquier otra situación, digamos, de salud, ¿verdad? Donde yo entonces digo, ok, ¿cuáles son las características que explican ese comportamiento? Y cabal aquí en la nueva me quedaron 78, ¿verdad? Que era Ajá, la ¿ves? frecuencia. Ajá, exacto. Entonces ahora te quedaron esos chiquitos, ¿verdad? Ok. ¿Algún otro grupo que nos quiera mostrar cómo lo hizo, qué trabajo hizo? Un momentito. Nosotros recodificamos una variable para que fueran cabal dos grupos, entonces sabíamos Ajá, que se había tomado leche de fórmula o no, entonces ajá. la recodificamos para compartir. Sí, comparte, Luis. Entonces, y las variables que comparamos, cabal era peso del niño y talla del niño, para ver Ajá, si había tomado leche ayer o un día previo o no. ajá, ajá, Entonces, pues este es nuestro análisis. Acá, pues, si comparamos, como usted decía, las varianzas, ¿verdad? ajá, ¿Qué es esto que usted nos mencionaba acá? Menos 0.1 a ajá. 0.3. Entonces, ahí las varianzas no son iguales, ¿verdad? Digamos, lo primero que vamos a ver ahí, Luis, es que en el caso del Excelente. peso del niño, ¿verdad? En el caso del peso del niño, sí te dio significativa la prueba de comparación de variancias, ¿verdad? Si vemos las desviaciones estándar, una es 2.3384 y la otra 2.07. Y me está diciendo que esta diferencia sí es significativa. Perdón, porque si puedes ver ahí donde